en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Dice el Señor: tengan fe en Dios, y les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de allí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, desde el mes de agosto, el 27 de agosto, que fue nuestra última transmisión de esta serie, pues por múltiples razones no la pudimos continuar en su momento, pero bendito Dios, pues nos hemos propuesto darle continuidad, porque además es una serie finita, es una serie que tiene unos capítulos ya pensados. De momento hemos realizado 12 episodios, este sería el episodio número 13 de esta serie que se llama La Ruta de la Sanación. Y en ella, para que quizás aquellos que lo vayan a escuchar por primera vez, en ella lo que buscamos es, a través de pasajes bíblicos de los evangelios donde Jesús hace milagros de sanación o de curación, tanto físicas como espirituales, porque la conversión también entra dentro de un concepto de sanación, abogar para que, más allá de pedir un milagro a Jesús, que siempre tendremos el derecho a hacerlo y que es mejor que Él para pedirlo, también podamos contextualizar los milagros de una manera integral. No pocas veces, lo hemos dicho en otros episodios, Jesús, antes de hacer una sanación física, siempre o casi siempre pues abogaba por la conversión espiritual, por el reconocimiento de Dios en el milagro. Y esto es fundamental a la hora de pedirle un milagro a Dios, porque si no podemos hacer un sincretismo espiritual donde se le atribuya a quien no se le debe atribuir sanaciones que solamente Dios es el autor y señor de ellas. El episodio de hoy, que está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21, es el episodio donde Jesús resucita a la hija de Jairo. Vamos a recordarlo y luego vamos a meditarlo brevemente. Jesús atravesó el lago y al volver a la orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa?
Sus discípulos le contestaron: ya ves que te oprime toda esta gente, y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Estaba todavía de camino, o hablando, mejor dicho, cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Pedro. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto, unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Se burlaban de él, pero Jesús les hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, le dijo a la niña: Talitá cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no le contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los aspectos fundamentales de esta historia que es importante enmarcar, primero, es que dentro de la narrativa principal, que es la resurrección de la hija de Lázaro, ocurre un milagro. Otro milagro que ni siquiera estaba en la agenda de Jesús. Esta mujer, la hemorroísa, que tras un total abandono médico, por así decirlo, a veces quizás no tanto abandono, sino que, por ejemplo, lo que para nosotros hoy puede ser en estos tiempos el cáncer, una enfermedad tan compleja, de repente dentro de 200 años el cáncer va a estar totalmente curado. Pero en ese momento no había respuestas médicas para el cáncer, así como en la época de Jesús muchas enfermedades. Posiblemente esta mujer tendría un tumor, un quiste, qué sé yo. Ella la hemoglobina la tendría por el piso. O sea, son cosas que uno puede ahorita hacer conjetura porque conoces de estos elementos médicos que en esa época quizás no se manejaban. Pero esta mujer, ya cuando no había ningún tipo de asistencia médica para ella, más bien siempre estaba peor, recurre a Cristo y con un simple gesto de fe es sanada. Es sanada por su fe. Y en esto Cristo hace mucho énfasis. Lo que la sana a ella es la fe. Es decir, que donde colocamos la fe es donde vamos a obtener posiblemente el milagro. Cristo siempre le hacía mención a muchas personas: cuando eran sanadas, tu fe te ha salvado, vete en paz, tus pecados te son perdonados por tu fe. Y tu fe, y siempre la palabra fe es importante, tanto así que Jesucristo llegó a decir que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, moveríamos montañas. Es importante entender que quizás el detonante fundamental de un buen milagro pasa por un buen proceso de fe, de conversión y de, sobre todo, de confianza en Dios. Porque lo que pasa en los evangelios es que constantemente vemos personas que recibieron favores. Y en nuestros tiempos eso no es tan así. Hay veces que le pedimos a Dios algo y no lo obtenemos, o la respuesta es un no. Uno de los elementos, no es el único, puede ser una falta de fe, una fe débil. Otro elemento es que la voluntad de Dios disponga otra cosa para nuestro bien. Y eso también hay que saberlo aceptar. Pero aquí también, ahora volviendo a la narrativa principal, vamos a ofrecer esta ruta de la sanación, este episodio número 13, por los hijos enfermos. Por los hijos que estén pasando situaciones duras. Por ejemplo, ahorita me viene a mi mente un joven que se llama, bueno, no es un niño, es un muchacho ya de 30 años en adelante, pero que se llama Adrián, que además tiene unas discapacidades físicas, motoras, o sea, es inválido y está pasando una situación bien compleja de salud. Y lo que quiero ponerme es en el lugar de su madre, un poquito viendo la desesperación de Jairo ante su hija.
Vamos a orar por esos hijos que están pasando cualquier cantidad de situaciones, bien sea enfermedades temporales o enfermedades un poco más complejas, invocando el poder de Dios y sobre todo siguiendo su consejo. Cuando Cristo le dice a Jairo, una vez que ya las personas van a llevarle desesperanza, decirle que su hija ha muerto, él le dice al padre de Jairo, al padre de la niña, Jairo, solamente ten fe, o sea, confía, la niña solamente está dormida. Confiar en Jesús en este sentido, cuando la enfermedad que sea, desde una diabetes, desde un cáncer, desde un COVID, desde enfermedades pulmonales, deficiencias, etcétera, cualquiera que sea la enfermedad, vamos a pedirle a Jesús que primero nos enseñe a tener fe en Él y que estos testimonios de vida de Jesús que están plasmados en los evangelios nos permiten recordar en este tiempo de Navidad, que estamos en este momento que hago esta transmisión, pues estamos en tiempo de Navidad, recordar las palabras que el ángel le dijera a María: para Dios nada es imposible. Cualquier diagnóstico médico que tengamos o que pueda tener cualquier persona, que no sea un determinante para nosotros sentir que tenemos una sentencia de muerte o una limitación de por vida. Confiemos en Dios, que Dios puede devolver la vista a los ciegos, Él habla a los mudos, Él escucha a los sordos, puede levantar a los lisiados, a los que hay unas expresiones inclusive que son como los tullidos, la persona que tiene inmovilidad en una parte de su cuerpo. Dios tiene el poder de eso, y por eso, Señor, aprovecho este episodio 13 de la Ruta de la Sanación, inspirado en este pasaje de Marcos 5:21, para que por tu intercesión y tu poder, si es la voluntad del Padre, cualquier persona que pueda escuchar o tener una cercanía a cualquiera de estos episodios, en especial a este que está dedicado a los hijos, pueda encontrar la sanación y entender que fuera de todos los amuletos, azabaches, imágenes, idolatrías, tú, Señor Jesús, eres el que tiene el poder, porque el Padre te lo ha dado y el Espíritu Santo habita en ti, como también está llamado a habitar en cada uno de nosotros. Vamos entonces a terminar este capítulo de hoy, y lo vamos a hacer pidiéndole a Dios que a través del Salmo número 137, que es un salmo de agradecimiento, que me gusta orarlo al final, el Salmo 138 entre paréntesis 137, pidiéndole a Dios siempre que se haga su voluntad en cada una de nuestras necesidades. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Te doy gracias a tu nombre por tu bondad y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y desde lejos distingue al orgulloso. Si en medio de las angustias caminare, tú me harías vivir. En tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones las obras de tus manos. Que el Señor esté siempre habitando con nosotros y nos permita tener un bendecido viernes o momento que ustedes escuchen esta transmisión. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.